En este momento desde México y para todos los hispanoparlantes y toda la América Latina, inicia la transmisión de Procast en su temporada 3.0, donde nuestros expertos investigan, se divierten, comparten e invitan a todos aquellos que les interesa el crecimiento de los emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. En la era digital, Procast es el pronto humano de tu negocio. Iniciamos. Y una vez más, porque ustedes no lo pidieron, pero nosotros neciamos, estamos lanzando el episodio número 4 de este podcast que se llama Día Cero. Saludo con mucho gusto, como dijeran aquellos conductores de antaño, a mi compañero, amigo y hermano y demás que se aventaban un rollote, ya casi parecía acá de licenciado, mucho gusto licenciado, ¿no? Alejandro Torres, nuestro paranoico de la ciberseguridad. Yo, Fernando Heredia, Villamelón de la seguridad o Padawan de la seguridad, y de aquel lado a Víctor Ruiz, quien es nuestro experto y que sí tiene las licencias adecuadas para hacerlo. Vic, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia y bueno, pues aquí listos para comentar este tema también muy interesante para las pymes. Torres, ¿de qué nos vamos a... Hoy vamos a hablar de ponernos guapos? Respaldos mal hechos o inexistentes. Voy a dar una entradita en el que se menciona que en México muchas pymes creen estar protegidas porque sí hacen respaldos. El problema es que en la práctica esos respaldos no están actualizados, están incompletos, no se pueden restaurar o peor aún, también son vulnerables a ataques. En un entorno donde el ransomware es la amenaza más crítica, esto convierte a los respaldos mal gestionados en un riesgo operativo y financiero directo. Torres, no vas a estar hablando de mí otra vez, como siempre. Yo estoy calificando en 1, 2, 3, como en 4 de estas que acabas de señalar, porque también soy un pyme empresario. Así es, y qué bueno que nuestro director editorial de este HH programa o podcast se te prendió este tema, ¿no? Porque pareciera que cuando tenemos un negocio, pues sí, la información y como que la misma dinámica del negocio es vamos a vender y vamos a hacer esto, pero vas generando información y ¿qué haces con ella? O sea, ¿te acuerdas de ella cuando ya la perdiste? Cuando dices, ¿cuál era el nombre del proveedor? ¿Dónde dejamos la dirección de donde compramos esos productos? ¿No? Sí, dices, sí. ¡ay! En un papelito o lo apuntamos en un Word, ¿no? Entonces, pues así. ¿Tú qué opinas, Víctor? Bueno, también que es algo que tienen que tomar en cuenta como pymes, los empresarios, porque también hay un punto importante aquí en el tema de respaldo y de almacenamiento. ¿Qué deben guardar? Porque es una gran cantidad de información la que ellos están generando, todos la generamos a diario, y esto nos hace también de pronto necesitar equipos cada vez más robustos, cada vez más complejos, incluso para almacenar la información. A veces el tema de las pymes es que no tienen los recursos suficientes para poder tener acceso a grandes sistemas de almacenamiento. Entonces también como buenas prácticas el que puedan implementar algún tipo de sistema, de proceso que les permita identificar qué es lo que tienen que guardar, a qué le deben dar prioridad y a lo mejor lo demás dejarlo de lado o almacenarlo en otro sitio, pero sí es importante porque muchas veces están almacenando una gran cantidad de datos y muchos de ellos no les son de utilidad, ¿no? Sí, hay que tener en consideración eso. Torres, y como aquí somos la triple A o la triple Trinidad, hélice y demás, estamos los conductores, el experto, pero también hay un factor
que es fundamental y que le viene a dar voz también a los productos. Se trata... No, es básico. La participación de los fabricantes. El otro era gobierno, pero esos no forulan. Sí. Tenemos a Cristina Carvajal, que es gerente general de Kingston, México, y que le sabe al tema, pues muchísimo, ¿no? Porque su negocio es el de hacer respaldos, ¿no? Bueno, es storage y pues, los respaldos se hacen en el almacenamiento. Kingston tiene soluciones de almacenamiento. Y pues bueno, bienvenida, Cristina. A ver, que aparezca 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Qué bueno que tuviste la oportunidad también de conectarte, de que podamos platicar contigo, porque el tema se presta mucho, ya lo estaban diciendo en términos de la importancia de la información, pues para toda empresa, para las pymes, por supuesto que lo es, pero Torres, en este contexto y relevancia, el ransomware puede paralizar completamente una empresa cuando se pierde. Entonces, por ahí, tú como un buen paranoico que hace respaldos de manera constante, lo que yo debería de hacer también, o sea, digo, si luego echamos chelas y platicamos de muchas cosas, hay que agarrar un día. Y hacer respaldos. El viernes, chela y respaldos, ¿qué te parece? Sí, mira, yo tengo unas cifras, porque las empresas tienen problemas con los respaldos, ¿no? Y uno de los temas es la falta de preparación real. Tenemos que 60% de las pymes no tiene un plan formal de respaldo y recuperación. Solo 30 al 35% prueba regularmente sus respaldos y hasta el 50% de los respaldos falla al momento de restaurar. Sí, nos quieren comentar, Cristina. Sí, en este caso, Cristina, por favor, ¿cuáles serían las prácticas adecuadas que una pyme, hasta un emprendedor y la población en general tendríamos que llevar a cabo? Pues no solamente como en un tema de respaldo de la información, sino de cuidarla, manejarla. Al final es materia prima también, ¿no? Sí, las cifras que comentas son alarmantes, son reales. Y algo muy importante, y antes de pasar al respaldo, es que nuestras operaciones de todos los individuos y de todas las pymes, de todas las empresas, de los corporativos, ahora están basados en la operación. Son operaciones digitales, o sea, una falla en datos, una falla en los sistemas nos para la operación. Entonces, estamos hablando de costos, o sea, en el momento que hay una falla, estamos hablando de que implica muchos costos para la empresa, ¿no? No sé, como que en Kingston justamente hemos estado hablando mucho ahora del tema de respaldo. Por ahí cuando me presentaban decían, nos dedicamos a respaldo, nos dedicamos a muchas cosas, nos dedicamos a productividad, nos dedicamos a que los sistemas sean más eficientes, a que los equipos de cómputo, que los servidores tengan mejor desempeño. Pero algo muy importante justo es este tema de respaldo, así que qué mejor que hablar de este tema, ¿no? Es el respaldo ya no es, no sé, en los tiempos de antes era, sí, por ahí tengo una copia de seguridad de mi información en algún lugar, ¿no? Eso ya no puede ser, ¿no? Lo de los 10 mandamientos, todos teníamos copia hasta de la Biblia, ¿no? Entonces era importante tenerla. Y en algún lugar, quién sabe dónde y quién sabe cómo, o sea, en el momento de cuándo era esa copia, de en qué momento, cómo la restablezco, ¿no? O sea, ¿qué hago con esa copia? ¿Esa copia me va a servir, no me va a servir? Perdón. Apoyando lo que dice Cristina, perdón. Ajá. Tenemos que la capacidad de recuperación, en el 96% de las empresas con respaldos adecuados recupera su información. O sea, si no recuperas tu información es porque de verdad no quieres, si no te prevés, ¿no? Menos del 40% recupera completamente sin respaldos funcionales y solo 35% recupera todos sus datos aún pagando rescate en los casos de ransomware, que no es lo único que te puede suceder si no tienes respaldos, ¿no? Ahorita vamos a mencionar algunos de los otros problemas que se pueden dar cuando no tienes un buen respaldo, Vic.
Sí, efectivamente, yo creo que no solamente el tema de ransomware que está muy fuerte en pymes, sino muchos otros tipos de ataque que se han estado presentando. Por ejemplo, el tema de negación de servicio, ¿no? Si de repente un atacante hace que los sitios no estén disponibles, que las operaciones no estén disponibles de una empresa, ¿qué pueden hacer al respecto? Pues muchas veces hacer uso de este respaldo que tienen para poder habilitar otros servidores, por ejemplo. El tema del ransomware es muy fuerte. Esto también nos indica que si no cuenta la empresa, la pyme en este caso, con un buen respaldo, es muy difícil que pueda recuperar su información, porque por lo general lo que se hace en el ataque de ransomware es que cifran toda la información y piden un rescate, una cantidad de criptomonedas para darles la llave de descifrado, pero esto no garantiza, al estar tratando con crimen organizado, con cibercrimen, que puedan recuperar su información al 100%, ¿no? Y además uno no se puede quejar con nadie, ¿no? No pueden ir con una autoridad y decirle, ¿sabes qué? Yo pagué un rescate y no me recuperaron la información, porque en realidad estás tratando con cibercriminales. Y hay otros tipos de ataque que también pueden repercutir en que la pyme no pueda mantener sus operaciones de manera estable y que requiera pues de un respaldo eficiente. El tema aquí yo creo que muy importante es que las pymes no pueden dejar de operar, porque en el momento en el que dejan de operar, así sea 1 hora, 2 horas, los clientes, los socios, los mismos prospectos se dan cuenta y suelen ir con otro proveedor, con otra empresa, ¿no? Lo que comentábamos hace unos días en otro programa era esto, que si de repente alguien tiene, por ejemplo, una pequeña tienda de comercio electrónico y quieren comprarle algo a esa pyme y no está disponible, pues el cliente por lo general no dice, bueno, voy a esperarla 2 días o 3 a que se recupere o a ver qué pasa, porque a veces no hay cierta transparencia, o no la va a esperar 2 semanas, ¿no? Directamente se va a ir a otra tienda y va a comprar lo que necesita en otra tienda que sí esté disponible. Entonces aquí sí estamos hablando de un tema muy, muy importante, porque gracias a estas copias de seguridad, estos respaldos, muchas empresas han logrado seguir adelante. En ciberseguridad le llamamos continuidad del negocio y es un área específica que sirve precisamente para que las empresas sigan operando aun cuando sean víctimas de incidentes de ciberseguridad. Vamos a ir a una pausa, pero antes del corte tenemos 2 temas. Uno, lo más sencillo, el famosísimo error humano. Acá estamos hablando de ransomware en algo ya muy sofisticado y mueven millones y es una industria acá. Pero desde que el colaborador que chambea en la empresa, ¿qué crees que hizo? Le dio clic a los premios del mundial. Y puso delay en algo que no tenía que poner. Ahí empieza. Y el otro, creo que para abrir conversación, es un tema también de garantía, de imagen ante el cliente. Pues como tú estabas muy seguro de que tenía yo tus datos y esto, y de repente, ¿qué crees? Ya no tengo tus datos, tu información. Se quiebra, creo que el tema de confianza, de seguridad ante un cliente, y eso no lo pagas con nada, ¿no? Te cambian. Así Entonces, ya lo dijimos, en exclusiva, después de la pausa, Víctor, Cristina, Alejandro y yo hablaremos de este tema. Vamos a esta pausa, les invitamos que si le están dando, ahora la palabra ya no es darle clic, ahora es detonar. No, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Dale clic mejor a ese y te invitamos a la conversación. Es importante que tu empresa esté interesada en este tema, tú en este aspecto, porque eres el empresario que lleva a cabo cada una de las políticas que se requieren. Hay que tener un poco de confianza y acercarte a los expertos. Por ejemplo, Vic. Bueno, muchachos, vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el podcast Día Cero. Día Cero, aquí a través del Procast. Bueno, y como lo mencionamos antes del corte, prácticamente 2 temas que decíamos. Bueno, Torres, uno es el error humano, Sí. del famoso delay. Sí, uno de estos problemas de no tener tus respaldos o de tenerlos mal hechos o de que no los tengas es el famosísimo error humano, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? El cual pues la gente se equivoca, ¿no? Sí, lo hemos dicho, por falta de capacitación. Por cualquier tema. Ajá. Oprimen el botón de delete y se te fueron tus bases de datos, se te fue tu lista de clientes, se te fue tus órdenes de compra, ¿no? Ese es uno de los
de los mayores problemas por no tener un buen respaldo. Sobrescriben la información, eliminan bases de datos, no tienen respaldo. El error humano representa 30% más o menos de las pérdidas de datos, Fernando. Otra, donde vamos a tener la importantísima participación de Cristina, fallas técnicas, es otro tema, en discos duros, en la corrupción de bases de datos, en las fallas de servidores. Sin respaldo, lo vamos a repetir, no hay forma de reconstruir sus sistemas críticos. Y sistema crítico no es solamente de las grandes empresas que tienen CRMs, que tienen ERPs, es tu orden de compra de los materiales que vendes, de los materiales que compras, de tus clientes, sí, de tu nómina, ¿no? Y eso también representa 25% de la falla de datos. Ahí vamos al 55%. Cristina, sí. Entonces la pregunta ahí sería como, por ejemplo, cuando vamos y que te dicen, es que, ¿qué crees? Que tu disco duro ya felpó. Es que tu memoria está corrupta. Es que, y nosotros así de, ¿se traduce en? Sí, ¿y eso qué significa? Ya peló, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer o qué pasa? No, y les comento ahorita en el tema de errores humanos. Realmente muchas veces un respaldo no funciona por errores muy sencillos que se pudieron haber evitado. Es increíble, ¿no? A lo mejor porque no se planeó bien la capacidad que se requería en el dispositivo donde se va a hacer el respaldo. O a lo mejor no se seleccionó un método de respaldo adecuado, un dispositivo de respaldo adecuado. Nosotros en Kingston manejamos, por ejemplo, obviamente para nosotros un respaldo físico tiene que estar en una unidad de estado sólido, le llaman un disco de estado sólido, pero de esos también hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, escoger el adecuado para ti como empresa, porque no es lo mismo una persona o una empresa donde estamos hablando todas las implicaciones que requieren o que todas estas implicaciones que traen consigo el que el respaldo esté funcional en el momento que se necesita, el que sea el producto adecuado, el que se esté la continuidad adecuada y que también el dispositivo tenga la resistencia para tener esa continuidad que estamos definiendo con el respaldo. Pero son cosas que, de verdad, el sistema de respaldos es un proceso continuo, no es así, ok, ya defino esto y se acabó. No, debe ser para todas las, aunque pequeñas empresas, todos deben de tener. Ahorita platicaba, dijeron, todos los viernes vamos a hacer cerveza y respaldo. Pues puede ser, pero también una vez al mes vean si el viernes es suficiente, si esa información que están respaldando esos viernes es suficiente, es la información que requerimos que en caso de desastre podamos recuperar y es la información que necesitamos. O sea, es un proceso continuo y de verdad es muy sencillo, no es algo complicado, lo único es nada más que sí hay que tener esa disciplina y sí seleccionar el dispositivo y el sistema adecuado de respaldo para poder tener esa recuperación cuando se requiera en caso de desastre. Y bueno, comunicándonos hasta Querétaro, nuestro experto Víctor. ¿Qué pasa, Víctor, entonces en este sentido? Yo coincido con Cristina. Yo creo que es muy importante tener buena tecnología para poder hacer este tipo de respaldos. No se trata de a ver en dónde lo respaldo y si a ver qué disco, pásame un USB y ahorita lo guardamos. No, yo también coincido con ella en que eso es parte de un proceso. Necesitamos la mejor tecnología, necesitamos capacitar a las personas para que sepan quiénes son los responsables de hacer esos respaldos, porque no son todos los empleados, y necesitamos ese procedimiento, ese lineamiento que esté por escrito y que indique a las personas qué hacer en el momento adecuado, ¿no? Si lo tienen que respaldar el martes a las 8 de la mañana y el viernes a las 7 de la noche, que así se haga, pero que además sigan los protocolos, los procedimientos adecuados para poder respaldar esa información, porque también si alguien lo deja así como de lado, si se hace de manera, digamos, pues a ver qué pasa, no siguiendo un proceso adecuado, muy probablemente esa información se llegue a perder también. Entonces hay que tener buenos procedimientos, buena tecnología,
capacitar a las personas en ese sentido, en almacenamiento. Parece que es algo muy sencillo, o digamos que es tan sencillo que no lo toman en cuenta, ¿no? Dice, bueno, cualquiera puede respaldar, yo conecto un USB y ahí está. Sí, pero en realidad, como mencionaba Cristina, ¿qué van a hacer con esa información? Es realmente la que se necesitan para seguir operando en caso de que suceda algún incidente. Esa unidad ya se llenó, ¿qué hacemos, no? Todo lo que está ahí lo necesitamos, o podemos separarla, o podemos instalar otra unidad que además haga un respaldo, por ejemplo, de registros, y otra de archivos, y otra. Entonces, sí tenemos que tener un buen proceso y sobre todo un plan, ¿no? Porque al parecer esto es como muchas pymes son reactivas, y ya cuando les sucede, ya cuando empiezan a perder información, o cuando ya no encuentran la lista de clientes o la de la nómina, ¿no? Por ejemplo, imagínense que pierden el archivo de pagos a los empleados, es cuando se empiezan a preocupar. Y esto es parte de un plan también, ¿no? Yo creo que tienen que establecer esta prevención desde mucho antes. De 1 giga no va a ser suficiente, ¿no? Claro, y en este mismo sentido yo tengo una o dos preguntas para Cristina, porque mencionó los discos de estado sólido, Sí, ¿no? sí. Lo cual es una tendencia, o sea, el mercado va hacia allá, y Cristina, quisiera que nos contaras qué tanto se han adoptado de entrada los discos de estado sólido, y si nos puedes contar un poquito más por qué es mejor un disco de estado sólido y no un mecánico, ¿no? Porque tiene funciones, y al fin de los tiempos, o al fin, en algún momento, eso que gira pues, se desgasta, ¿no? Y va a fallar. Entonces, si en vez de un disco mecánico tienes uno de estado sólido, pues eso es un pasito más seguro. A ver qué nos cuenta. Porque a mí, hablando mal aquí del compañero, hablando mal del compañero, yo veo un disco que dice casi 1 tera, pero es mecánico. Y veo uno que es 250 gigas, pero es de estado sólido. Ay, pues yo quiero el que le cabe más, claro, ¿no? O sea, es como que aparentemente. Pero ¿qué ventajas puede tener uno y qué puede tener el otro, no? Exactamente. Cris, sí, porfa. Sí, bueno, muy buen tema, y llevamos, muy chistoso, llevamos muchos años en Kingston, fuimos de los primeros en empezar a hablar de estado sólido, y cuando hablábamos en ese entonces, si ahorita la diferencia de precio es leve, en aquel tiempo la diferencia de precio era enorme, y aún así empezamos justo a resaltar esto de las velocidades. Obviamente en el disco, como bien dijeron, el disco es tal cual como los LPs, ¿no? Es un disco donde se escribe secuencialmente, y a lo mejor lo empiezas a usar y se va escribiendo secuencialmente, pero conforme se va usando información, se va fragmentando, y esa información queda en diferentes lugares del disco, lo cual con el paso del tiempo nos pasaba hace muchos años que usábamos equipo de cómputo con disco duro, empezabas a usar tu computadora nueva y funcionaba muy bien. Al paso de unos meses se hacía lenta. Igualito, ¿no? Hoy en día, pues ya la mayoría de las computadoras traen unidad de estado sólido. Los precios se han ido haciendo mucho más accesibles. Este es el tema de velocidad, pero hablemos en el tema de la seguridad de la información, que es ahorita también lo que para nosotros que es importante. Un disco duro tiene componentes, es un disco mecánico, entonces cualquier mal movimiento, no se diga si se cae un disco duro externo, por ejemplo, si se te cae, o una computadora que traiga un disco duro de los anteriores, de los secuenciales, se rompe. O sea, es facilísimo que se pierda la información. En el caso de las unidades de estado sólido, como la información es guardada en memoria flash, la confiabilidad ahí es mayor, o sea, es infinitamente mucho más seguro poner información en memoria flash. Eso nos lleva a que, por ejemplo, si tú tienes una unidad de respaldo en un disco duro, pues tienes que estar consciente de que es muy fácil que llegue a fallar. Si lo tienes en una unidad de estado sólido, claro, pudiera tener el 0.001 de posibilidad de que falle, pero lo más probable es que nunca te llegue a fallar. También la duración del tiempo de vida que va a estar la información ahí en la unidad de estado sólido
desde muchos años. Entonces, realmente son las dos cosas, ¿no? El tema de velocidad y el tema de la confiabilidad de la información que está ahí guardada no se pierda. Y Víctor, ¿qué nos dices al respecto? Sí, yo coincido con esto, el que la tecnología ha presentado avances significativos y yo creo que también es algo que tienen que aprovechar las pymes, en el sentido en el que si tienen todavía sistemas que de alguna forma pues ya son heredados y ya llevan cierto tiempo, que investiguen, que traten de conocer estos nuevos sistemas o lo más reciente, porque en muchos casos parece que son costosos, pero no es así. Es más costoso no poder recuperar la información. Entonces, si pueden confiar en nuevas tecnologías, en nuevos sistemas, va a ser mucho mejor. Coincido también con Cristina, estamos generando mucha información, muchos datos. Las empresas están yendo hacia lo digital. Ya cada vez estas empresas que no formen parte, que no utilicen la tecnología como parte de sus herramientas cotidianas, pues van a desaparecer del mercado. Pero también estamos hablando de que aquellas que no resguarden bien su información, que sean vulnerables a ciberataques, también van a desaparecer del mercado. Entonces no hay necesidad de esto si realmente cuentan con estos procesos y nuevamente cuentan con buena tecnología y además pueden capacitar a los empleados. Insistimos mucho en eso porque el punto está en que muchas veces también las pymes dicen, bueno, yo compro la tecnología y ya está, ¿no? No, pero además tiene que ser parte de un proceso y esto les beneficia mucho. Van a ver de pronto que una pyme sobresale de otras precisamente porque hace un mejor uso de la tecnología y yo creo que es adecuado todo lo que están mencionando. Yo algo que quisiera nada más también complementar que me faltó, que en las unidades de estado sólido, que lo dije muy al principio, también hay diferentes tipos y hay unidades de estado sólido que son de uso personal y hay unidades de estado sólido que son de uso empresarial. Entonces también la invitación y también como decía Víctor ahora, no es, los costos ya no son tan altos. Por supuesto que las pymes, pues para este tipo de aplicaciones que estamos hablando, definitivamente recomendamos usar unidades de estado sólido de tipo empresarial. Claro, y no, es la invitación a los pymeempresarios que nos ven a profesionalizarse, ¿no? Nosotros, ¿qué ganamos con esto? Que sean empresas más competitivas, que sean más seguras, ¿no? Por eso los animamos a que sigan los consejos. Oye, es que un disco duro de estado sólido de una buena capacidad, pues es un poco costoso para mis operaciones. Pues ahorita en el ¿cómo se llaman las ofertas? En el hot sale de mayo, pues cómpratelo a meses sin intereses, con descuento, ¿no? Creo que hay algunos financiamientos por ahí que les pueden ayudar y va a salir mucho más barato ese disco, ¿no? A meses sin intereses que cualquier falla que tengas en tus sistemas y un ransomware, ¿no? Torres, eso es una. Y la otra es, ¿cuánto cuesta tu estrés? ¿No? Claro. Lo que vas a sufrir si vas a pasar por esas de Caín, no tiene sentido. Mejor, como todo negocio, hay que ser un tanto preventivo en ese sentido, claro, y darle orden. Oigan, yo he escuchado me han dicho que hay una norma, un norma oficial, o un ISO, perdón, es un ISO respecto a al respaldo de la seguridad, de la información y de la seguridad. No sé si tiene que ver con el 27000 o algo, pero ya es algo muy sofisticado. Yo diría que pues, cumplir punto a punto y después poder lograr la certificación. No. Igual algo más sencillito que puede ser como la calidad, ¿no? Como creo que es el 9000, ¿no? El ISO 9000. Pues ahí ponerlo en consideración. No vas a certificarte, pero sí puedes poner los pasos de, acercarte. ¿Cómo va la información? Pues el área administrativa recibimos todas las facturas y se están almacenando en tal lado, ¿no? Bueno, cada semana, cada viernes administrativo, después de las 5 de la tarde, se hace un respaldo, ¿no? Y así, área por área. Digo, porque luego a veces los pymeempresarios tenemos el mal de yo lo voy a hacer todo y nunca terminas haciendo nada. Entonces, así no se puede. De acuerdo. Muchachos, ¿les parece si vamos a la siguiente pausa y regresamos con el tema, seguimos con el tema de respaldos mal hechos inexistentes? Pero hay algo que se está manejando mucho y tiene que ver con la nube. ¿Dónde es mejor
guardar tu información en la nube, donde quién sabe dónde está, o en un dispositivo del tamaño que tú quieras y que lo tengas abajo del colchón, abajo del escritorio, En la caja fuerte. en la caja fuerte, donde sea. ¿Les parece? Bueno, y los invitamos a participar. Sus preguntas, por supuesto que son muy bien recibidas. Trataremos de darles respuesta a través de nuestros expertos y si no, las canalizamos con los que verdaderamente sepan. Vamos a la pausa y regresamos con más detalles de este tema que es respaldos mal hechos e inexistentes en el día cero aquí en Procast. Bueno, y no están ustedes para saberlo y yo sí para contárselos, pero tenemos aquí un tema de mucha información, nada más que es a través de hojas, a ver qué haces con ellas, pero decíamos antes de la pausa acerca de dónde podemos tener mayor garantía de la información que nosotros respaldamos, ¿en la nube o...? Depende de cada quien, ¿no? Depende de las necesidades, depende de las necesidades de cada pyme empresario, depende de cuánto se quieren gastar, de cuánto se pueden gastar, ¿no? Porque hay desde el que conecta su disquito duro, ¿no? A la computadora, que es donde trabajan, y lo sacan y lo meten a la caja fuerte, como mencioné hace rato, o el que hace su respaldo en Azure. O los Google, que tienen su propio servidor. Los que tienen su propio servidor, o sea, ahí les llaman sistemas híbridos, ¿no? Se guarda la mitad en físico, la mitad en la nube. En espejos, depende, ¿no? Sí. A ver, por allá, muchachos, ¿quién levanta la mano y dice, yo sé? ¿Cuál es el Ahí mejor? está, Cris, adelante, lo sabíamos. Primero las chicas, adelante. Sí. Nuestra recomendación que hemos venido trabajando es un respaldo 3-2-1. Entonces, la respuesta de lo que ustedes están preguntando son los dos. Los dos son muy buena opción de respaldo. 3-2-1, ¿qué viene siendo? 3, pues es tu servidor donde tienes la información del día a día. 2, sí puede ser la nube. La nube definitivamente es también una muy buena opción para respaldar información. Lo único que hay que considerar en la nube son algunos factores que son, por ejemplo, los costos, ¿no? Conforme el volumen de datos que hemos estado diciendo, no va creciendo los datos, y más si no organizas bien qué es lo que vas a respaldar, se empieza a hacer un volumen muy grande y empieza a ser muy costoso. El acceso a la información, el acceso, que tengas buen internet, que pueda tener una comunicación fluida con ese respaldo. Y el tema también que hablamos en un principio del programa de ransomware, porque muchas veces como son respaldos en línea, pues también se puede llegar a ser afectado. Entonces ese es el 3, ya dijimos tu base, el 2 dijimos en línea. Por eso nosotros también recomendamos que se tenga un respaldo físico adicional. Entonces tú también, teniendo un respaldo físico, y de preferencia que también tengas respaldo, que tu sistema de respaldo incluya algo offline, para que también estés protegido, tu información lo tengas en un respaldo físico. La gran ventaja es obviamente el costo, que es mucho menor que estos que estamos hablando de los grandes proveedores de nube, y tienes la información a la mano, la tienes práctica, y entonces esa combinación de 3-2-1 es la que te va a dar la seguridad. No es complicado, ¿eh? O sea, también ahorita que hablamos de costo, ni es tan costoso ni es tan complicado, solamente es cosa de hacerlo, de poner de enfocarnos y de hacer un proceso para hacerlo, pero no es nada complicado. Disculpen ustedes, pero yo agregaría uno más, que sería soporte. Porque si tú, a través de alguien de la nube, el Cloud Apu, que está en la India, y no y a la hora de tener comunicación y no sabes ni dónde quedó, ¿no? Entonces, seleccionar un buen proveedor mexicano de preferencia, con soporte en español, que tenga los mismos horarios que tú, dado sea el caso, alguien que te responda, porque pues esa es la bronca, ¿no, Víctor? Sí, de hecho yo coincido con Cristina en lo que ha mencionado. Todo esto debe ser parte de una política de respaldo, de restauración que deba tener la pyme. No es, se puede adaptar
a todo tipo de empresa, ¿no? Desde los grandes corporativos hasta la más pequeña de las empresas, a las microempresas. ¿Por qué? Porque no necesitan, o los sistemas que necesitan son diferentes, pero el proceso es el mismo. Si lo resguardan, como menciona Cristina, a mí me parece una muy buena idea, es una muy buena práctica dentro de ciberseguridad, justo el tener un respaldo en línea, ¿no? Uno normal que se pueda estar consultando de manera común. El que se pueda tener en la nube también, por si llegara a fallar el que está en línea, y el otro que está fuera de línea, que está ahí, se está respaldando continuamente, pero no está conectado a la red, no está conectado a internet. Entonces, si los otros dos llegan a fallar, pueden conectar este servidor adicional. Hay un tema también importante para que veamos también, podamos dimensionar. Hace 2 años, la empresa Fuji, la que fabrica cámaras fotográficas e impresoras, no sé si ya lo habíamos comentado, pero es un gran ejemplo porque ellos sufrieron un ataque de ransomware y los cibercriminales les pedían $4 millones. Y Fuji lo que hizo fue detener la conversación con los atacantes y decirles: yo no te voy a pagar nada. Desconectaron esos servidores y esas unidades que tenían contaminadas para poder analizarlas, e instalaron sus copias de respaldo, que en este caso pues son como las que mencionaba Cristina, de tipo empresarial, y siguieron operando de manera normal. No perdieron clientes, no perdieron reputación, no perdieron la confianza, ¿no? de toda la industria, y siguieron operando sin problema. Obviamente, pues el equipo de forense pues ya se encargó de revisar qué es lo que había pasado con los otros servidores. Pero este ejemplo pues puede servir no solamente para estos grandes corporativos, sino para las micro y pequeñas empresas también. Solamente hay que elegir pues las unidades, los sistemas adecuados. De Fuji ganaron no solo respeto, sino reputación respecto al manejo de cómo tienen su información de manera preventiva, que cuando llega a este tipo de ataques, pues simplemente hicieron... ¿no? Claro. Yo quiero, en mis apuntes, porque hicimos la tarea, ¿no? En los apuntes yo tenía... De la Biblia, ¿no? La regla 321 que mencionó Cristina, que es 3 copias de la información en 2 medios diferentes, y uno de ellos fuera de la propia red del negocio, ¿no? Es como el paquete completo, como se debe llevar a cabo, ¿no? Y ahora, bueno, ya que lo dejé un poquito más amplio el tema, ¿no? Quiero mencionar Oye, algunos de los problemas. Puntualizar nada más esta regla del 321, a ver si nos la compartes en un comentario aquí en el video, para quien le quede como que más concreto. Sí. No, está padre. Es una buena manera sencilla y entendible de cómo respaldar la información. Sí. Siga usted, por favor. Bueno, los problemas que causan los respaldos mal hechos o inexistentes, los voy a enlistar porque ya nos está ganando el tiempo, y ahorita si quieren comentamos sobre lo que escojan, porque también nos falta un poquito mitigar, ¿no? Que fue lo que acaba de decir Cristina sobre el 321, cómo mitigar estos problemas. Entonces, vámonos echándole velocidad. Y bueno, de los problemas que genera el no tener buenos respaldos, tenemos las interrupciones operativas, como caídas de sistema, actualizaciones fallidas, problemas en software y el no tener una versión estable. Los errores en sistemas o proveedores también deben tomarse en cuenta, como fallas en sistemas de la nube, eliminación accidental por parte de proveedores o problemas de sincronización. Y en este caso, por ejemplo, esos proveedores que te dan el respaldo en la nube, hay un contrato, hay que revisar bien ese contrato que dice de qué se hacen responsables y de qué no. Desastres físicos como incendios, inundaciones, robos de equipo, terremotos. El robo de la información, lo que dijimos la otra vez de que el gerente lo encontraron haciendo un fraude, lo despiden y se lleva la información. Sí, exactamente. Aunque esto, como son cosas de la naturaleza, son más o menos el 10% de los problemas, ¿no? de estos malos respaldos. Toda devastación, o sea, cuando pierdes todo, provoca problemas legales, fiscales, porque pues, ahí entran temas de facturación, la imposibilidad de comprobar operaciones, y lo cual nos causa incumplimiento con las autoridades, lo cual es importantísimo, también hay que tener en mente. Además de las multas, auditorías y problemas fiscales que nos puede llevar a cabo. El daño a la reputación de la empresa es lo peor que te puede pasar, ¿no? Claro. Es terrible.
Porque se pierde la información. No hay nada peor que ser conocido, pero por eso. Y bueno, no le puedes brindar la información a los clientes, que es lo que tú mencionaste al principio, y eso se ve en la pérdida de la confianza, lo cual todos sabemos que es lo peor que le puede pasar a una empresa, ¿no? Así es. Cristina, para cerrar, ¿cuál sería tu conclusión o compartir esta buena práctica? Mira, algo importante, hablamos un poquito de costos. Los costos no son tan elevados, pero yo creo que sí vale la pena que se invierta en un sistema bueno de respaldo. ¿Por qué? Porque los costos, hay que pensar los costos que pueden venir en un dado caso de que hubiera alguna falla y que lo que nos puede costar estar sin trabajar o sin poder producir el tiempo que estés fuera, eso puede implicar costos mayores a no tener un buen sistema de respaldo. Entonces, eso y algo más que no debe ser complicado, que también pongo a sus órdenes. De parte de Kingston tenemos un equipo de ingenieros que también podemos apoyarlos, asesorar, ayudarlos a definir un producto adecuado para estos respaldos. Gracias por el apoyo a las pymes. Señor Víctor, desde Querétaro para el mundo. Sí, bueno, yo aquí también coincido con esto. El tema de no tener respaldos adecuados o que por alguna razón no se le está dando mantenimiento o monitoreo, puede representar que yo creo que uno de los riesgos más grandes para las pymes, el que sientan que están protegidos cuando en realidad no lo están. Si no revisan bien sus respaldos, si no hacen un monitoreo adecuado, si no revisan bien la información que están respaldando y por alguna razón no se guardó bien, se corrompió, se destruyó, no se copió, cualquier tema, yo creo que es más grave para ellos, porque en realidad ellos piensan que tienen una unidad con la información adecuada y dicen, bueno, ya estoy protegido. Y ese es un grave problema también, porque en realidad no lo están. Entonces, en el momento en el que sucede algún ciberataque, algún incidente, pues ellos van a considerar que todo lo hicieron bien y en realidad no está bien hecho, ¿no? Y entonces eso puede representar un riesgo mayor que repercute, como decía, no solamente en el tema de lo operativo, sino además se quedan sin confianza, sin reputación, pero además entra un tema muy fuerte, el tema legal. Los clientes, los proveedores, los asociados, los aliados pueden establecer demandas legales también contra esa empresa por incumplimiento, porque no está disponible, porque no les entregaron, etcétera. Entonces, son muchos problemas los que una pyme puede tener con si realmente no hace caso de este tema que puede ser a lo mejor tan sencillo para ellos, y que en realidad si no lo llevan a cabo de manera adecuada, pues sí les puede representar una gran problemática y problemas adicionales, ¿no? A los que enfrentan cotidianamente con su operación, ¿no? Me dio con una novia hace muchos años, qué bueno que no me casé, y hubo temas legales, ¿no? Entonces, por ahora, muchachos, hemos sido los mejores. Tratamos de mitigar el tema de los respaldos mal hechos e inexistentes. Les queremos agradecer desde Procast. Espérame tantito, no, es que ahora aquí tengo que seguir con la parte aburrida del programa. Todavía no acabamos. Ahí va este vato. Mira, voy a compartir unas cifras y todavía Cristina va a tener una participación más. Los respaldos solo sirven para ciberataques. Es un mito, porque en realidad protegen contra múltiples riesgos operativos. Cifras: el error humano es atribuible a más o menos el 30%, fallas técnicas al 25%, ciberataques 35% más o menos, así que no podemos concluir que el respaldo es un sistema de continuidad del negocio, un tema técnico. Y para la mitigación de estos problemas ya mencionamos el 321, pero también tenemos que hacer respaldos automáticos que las soluciones de Kingston nos ofrecen, ¿no, Cristina? ¿Nos puedes contar un poquito si esto se tiene que pagar, si se incluyen algunas soluciones con tu marca? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, nosotros nada de lo nuestro es de paga, son productos que se usan y que en conjunto, por ejemplo, nuestras unidades de estado sólido en conjunto con una NAS, se puede implementar un sistema que no es complicado. Nuevamente, no quiero que los
los empresarios, los que tienen su empresa digan, no, pues, o sea, o compro y vendo y pongo esto, o no me dedico a pensar en los respaldos. No, lo que estoy hablando no es nada complicado, son productos muy accesibles, tanto de precio como de configuración. Lo pueden configurar, los podemos apoyar para eso, como les decía, hay un grupo de ingenieros de mis compañeros que podemos apoyarlos y que puede ser algo muy sencillo. La parte, digamos, la parte del dispositivo y de los procesos no es nada complicado. Lo que sí es importante es que el empresario defina lo que comentaba Víctor, ¿no? ¿Cuál es la información que va a respaldar? ¿Qué información es la que requiere en caso de desastre? Teniendo toda esa parte que comentó Víctor, que me pareció muy interesante y muy importante que nuestra audiencia lo tome en cuenta, pues viene el tema del producto, de dónde respaldar, que estén seguros que ese trabajo que hicieron y eso que se está respaldando sea fácil de acceso, que no implique un costo mensual, como son los respaldos de la nube, que ya dijimos no son malos, pero implica ese costo, y ahí nuestros productos pueden apoyarlos para tener ese respaldo. Continúo con lo aburrido. Se recomienda hacer respaldos automáticos y diario. Volvemos al tema, depende de la capacidad de cada uno y de la importancia de su información. Se recomienda hacer pruebas periódicas de restauración porque a lo mejor tienes el respaldo ahí y no sabes si te funciona, ¿no? Pues lo que decían hace rato, ¿no? De que creen que lo están haciendo perfectamente, como es que era el caso de la novia. Estabas haciendo perfectamente todo bien y de repente te cortan. Claro. Se te perdió la información. Es importante aislar el respaldo, es decir, generar diferentes credenciales y que éstas no tengan acceso directo desde la unidad, porque tu correo es fer12345 y con eso entras al todo. Respaldo, a la máquina, ¿no? Entonces hay que hacer un administrador de respaldo, un administrador de correo, tu clave del correo, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, que sean profesionales, que piensen en grande. Oiga, muchachos, ¿por qué no hacen algo especial así como una infografía del paso A, paso B, paso C y cosas así, Porque vamos. Yo me repierdo. Vamos al pasito, compadre. Órale, va. Y bueno, lo último que mencionó Víctor, que es definir qué es crítico. No voy a guardar todo lo menso, ¿no? ¿Qué nos funciona y qué no nos funciona? Ya que todo no se respalda igual, ¿no? Sí. Hay cosas que existen una vez y ahí se guardan y unas que diario o cada hora o cada minuto, depende de las compras o que estés vendiendo, se van modificando, ¿no? Y van creciendo. Entonces se recomienda priorizar archivos, sistemas como facturación, clientes, inventarios y operación. Y se recomienda discreción, ¿no? Por favor. Muy bien. Y eso es todo, se acabó la parte aburrida. Muy bien. Pues muchachos, agradeciendo a Torres que puntualizó unos detalles porque hay que cerrar bien con la información. Por supuesto. Les queremos agradecer, Cristina, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, estuve muy contenta de estar aquí platicando con ustedes, muy interesante. Porque aquí ya eran muchos tipos, muchos vatos. Y no, muy bien. Y Víctor, ¿qué nos puedes decir del clima en Querétaro? Es catastrófico, ¿no? Porque en el mismo día tenemos lluvia, calor, frío, ha granizado, entonces, pero es muy bonito, visítenlo también, los invitamos. Víctor, muchas gracias con el tema del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Minimizamos y acabamos con el tema del día de hoy. Por favor, crezcamos, profesionalicémonos, empresarios, por favor. Es por el beneficio de todos, ¿no? Bueno, y a ustedes que nos ven, muchas gracias por el favor de su atención y por el tema de hacer conciencia en sus negocios. De verdad que se van a evitar mucho estrés y también el riesgo de que se ponga en juego la continuidad del negocio, como lo acaban de decir. No sé, me aprendí el tema. Continuidad del negocio es la importancia que hoy tiene a muchas empresas siendo las mejores y luego de ahí otras que desaparecen. Bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a nuestros expertos, nuestros invitados. Torres. Gracias, que estén muy bien. Abur, y nos vemos en el próximo Día Cero a través de Procast.